Yo quiero iniciar este debate, colegas, resaltando el hecho de que sea una mujer la que esté ahí sentada como ministra de Minas y Energía. Eso no me cabe la duda ni lo voy a dudar un solo segundo. La capacidad que tenemos las mujeres. Y aquí yo quiero simplemente que ustedes revisen, porque esto no es un tema menor. Históricamente el sector de hidrocarburos es un sector que ha venido estando liderado por los hombres. El 27% de la fuerza laboral en este sector son de las mujeres. El 30% solo ocupan cargos directivos. Miren usted que pues es una brecha importante para tener en cuenta. A pesar de que con la comparación en América Latina somos uno de los países que más participación de las mujeres tiene en este sector. El 27% de participación femenina lo tiene Colombia, mientras Estados Unidos con un 19% y Latinoamérica en general el 21%. Y entonces yo me pregunto si en esta plenaria no deberíamos de estar todos celebrando precisamente que sea una mujer tan preparada, con la trayectoria profesional y académica, señora ministra, que usted tiene, la que esté dirigiendo esta cartera. Y yo tengo que decirles, señores congresistas, como mujer, que lamentablemente no. Desafortunadamente, no solamente aquí entra a ser relevante el género, que por supuesto lo es, sino también la experiencia, la capacidad técnica, pero sobre todo la sensatez para entender el aporte y sobre todo la estabilidad macroeconómica que le aporta este sector a este país. Para entender el desarrollo social que le aporta este sector al país. Y aquí, ministra, nadie quiere desconocer sus capacidades. Sin embargo, encontrando su hoja de vida, la única experiencia que pudimos encontrar fue su experiencia muy loable como docente durante 8 años. Usted misma se ha venido presentando como una académica activista. Y eso me parece muy importante, por supuesto que dignifica a todos los docentes. Pero no logramos evidenciar esa experiencia específica en un sector tan importante. Y en este ministerio, especialmente sí que se necesita de esa experiencia específica, señora ministra. Entiendo que de pronto por su cercanía con el presidente Gustavo Petro, la de su señor padre, pues ese sea el mérito que usted tenga hoy para estar ocupando la cartera como ministra en un ministerio tan importante y de tanta tecnicidad. A mí me cuesta creer que el pacto histórico, dentro de todas esas grandes mujeres, que además por supuesto usted también lo es, no hubiera podido encontrar una ministra que por lo menos estuviera conectada con el sector, con una transición energética responsable, con una transición energética a corto, a mediano y a largo plazo. Y yo quisiera iniciar también preguntándole, ministra, ¿cuál fue la razón para que usted hubiera tenido que entrar a 12 días de su posesión en un tiempo récord, modificando 31 cargos con su manual de perfiles? Cargos asesores y cargos directivos. A días de usted posesionarse se cambiaron los manuales de perfiles para que pudieran cumplir filósofos, antropólogos, teólogos y así reemplazar y además prescindir de una gente muy importante y de mucha experiencia que venía de tiempo atrás en el ministerio. De muchos años y con mucha experiencia, colegas. Y aquí, pues uno se pregunta si el cambio de ese manual de perfiles se dio bajo el principio del amiguismo, porque yo no encuentro otra razón para que usted, a solo 12 días de haber llegado al ministerio, haya hecho el cambio de estos manuales de perfiles. Empezando porque eso, pues técnicamente no es viable. Hay que hacer una planeación estratégica precisamente para revisar cuáles son esos cambios que el ministerio y eso requiere tiempo. Pero mire, ministra, aquí muchos dicen que 100 días es muy poco tiempo para citar a un debate de moción de censura. Y yo quiero decirle que en menos de 100 días usted ha logrado un verdadero tsunami económico, una incertidumbre en los mercados, y no lo digo yo. Fíjense en ustedes que fue su propio ministro de Hacienda
quien salió a manifestar que se estaba generando por sus afirmaciones una preocupación con los mercados. Eso no lo dice Carolina Arbeláez, eso no lo dice la oposición. Eso lo está diciendo su mismo ministro de Hacienda. Su teoría de crecimiento económico nos preocupa mucho, ministra. Por esa razón, aquí yo creo que muchos representantes también están preocupados, sobre todo los de esas regiones que dependen de este sector. Aquí muchos me han manifestado su voluntad de apoyar esta iniciativa de moción de censura. Yo espero que este Congreso tenga la valentía, la gallardía y la independencia de salir a votar esa moción de censura como debe ser, conscientes de que aquí no queremos que la economía decrezca, señora ministra. Muy por el contrario, queremos generar riqueza para poder distribuirla con los más pobres. Y ministra, yo no pretendo echarle la culpa, por supuesto que no, del aumento del dólar. Pero son muchas las causas externas. Y esto se ve reflejado ahí, en el impacto que hemos visto en los últimos meses, que por la coyuntura económica, sin lugar a dudas, de la guerra, de la inflación, de la recesión, pero si se suman sus declaraciones irresponsables que han logrado esa devaluación del peso y que hoy estemos en el top de las monedas más devaluadas del mundo. Solo hemos podido escuchar anuncios ligeros, ministra, que han causado un pánico económico que está tipificado en el Código Penal en el artículo 302. Ministra, usted está divulgando al público información inexacta que puede afectar la confianza de los mercados de valores. Y eso es un delito. Así que lo mínimo que en esta plenaria le queremos pedir es prudencia. Por lo menos en lo último que espero de los días que le quede como ministra. Hablamos aquí de una tormenta perfecta que se está construyendo. Miren ustedes, una reforma tributaria, un acuerdo de Escazú y unos anuncios de no firmar nuevos contratos que han hecho que las empresas extranjeras tengan que salir a decir que tienen que volver a replantear sus inversiones en este país, de reajustar esas inversiones para el próximo año y de invertir a la mínima obligación del contrato. O sea, más o menos iniciar un plan tortuga, ministra, precisamente por tanta incertidumbre. Yo creo, colegas, que aquí necesitamos ministros preparados para enfrentar esta crisis y no para agudizarla. Pero mire, yo quiero compartir con ustedes rápidamente unas cifras muy importantes que no quiero simplemente poner en contexto. Para el año 2022, solo la industria petrolera va a lograr un aporte fiscal de 61 billones de pesos al fisco de la nación. Esto equivale a 3 reformas tributarias. Las exportaciones de hidrocarburos representan el 50% de las exportaciones, 13.000 millones de dólares que se reportan en exportaciones. 100.000 empleos directos y más de 500.000 empleos indirectos, sin contar con esos empleos que genera Ecopetrol, que son aproximadamente más de 100.000 empleos también. Y lo que podemos ver aquí es que hace pocos días se aprobó un presupuesto general de regalías por 30 billones de pesos en 2 años. O sea, las regalías le van a aportar a este gobierno 60 billones de pesos, más de 60 billones de pesos. Regalías que se necesitan para la inversión social, colegas. Regalías que en regiones, en más de 20 departamentos de este país, dependen exclusivamente de estos recursos. Un departamento como el Meta, que depende del 48% del presupuesto de las regalías, se vería muy afectado. Entonces, yo no sé si aquí, pues, veo que hay colegas que no están de acuerdo con que las regalías se usen para esa inversión social, para poder hacer colegios, para poder hacer hospitales, para poder hacer vías. Bueno, creo que no es el debate, pero si ustedes lo tienen diferente, lo pueden aquí contrarle. Presidente, por favor, si me colabora con... Pero mire, sí. Gracias. Gracias. Le pido que igual va a tener su tiempo para poder intervenir, representante. No solamente para eso, señora ministra. Son 60 billones que se pueden usar para financiar
la transición energética. O yo le pregunto de dónde va a salir esa fuente de financiación para la transición energética que tanto usted está hablando. Una transición energética que según Fedesarrollo va a costar 38.000 millones de dólares a 2035. ¿De dónde va a salir la plata? Y ahí estamos hablando que el dólar no estaba a 5.000 pesos. Porque ahora seguramente importar energía solar va a ser mucho más costoso con el precio del dólar hoy día. Hasta el momento no sabemos cuánto vale, ministra. Usted ha hablado de que se va a demorar 6 meses en hacer ese proceso de transición energética. Iniciaron un proceso de escucha y de diálogo con las comunidades, eso me parece muy loable. Pero de verdad entonces salir a hacer primero anuncios irresponsables sin ni siquiera primero tener una hoja de ruta generando un pánico innecesario, sin ni siquiera saber primero cuánto nos va a costar, hablar de importar gas desde Venezuela. Yo creo que aquí, ministra, vamos a tener que replantear muchas cosas. Yo quiero aprovechar este espacio para decirle que usted no es la primera que habla de transición energética en Colombia. En este país llevamos desde el año 1992 estableciendo una ruta de transición energética. Desconocerlo, de verdad que sería muy, pues me parecería que sería arrogante de su parte. Mire, ministra, desde el año 1992 se empezó a establecer una política de fuentes alternas de energía al presente y al futuro. Todos los gobiernos y especialmente este Congreso ha puesto en su agenda el tema de las fuentes no convencionales y de energía renovable. El gobierno de Juan Manuel Santos estableció una hoja de ruta con unas leyes que aprobaron en este Congreso de incentivos tributarios precisamente para el uso de energías limpias. Pero además el año pasado se aprobó en este Congreso una ley de transición energética que lo que buscan es realizar proyectos de energía de nuevas fuentes no convencionales como el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. Y el año pasado se realizó la gran primera subasta para lograr energía solar de viento para que se transforme esta como una matriz energética del país, energía solar y de viento. Todos estos esfuerzos han contribuido a que lleguen inversiones por más de 800 millones de dólares, ministra, hasta el momento. Entonces, ¿por qué la revista Bloomberg nos cataloga como uno de los 4 países más avanzados en transición energética, ministra? Entonces, de verdad, ¿vamos a desconocer de manera prepotente que Colombia ha avanzado en materia de transición energética? Yo creo que eso no es justo. Ahora, que se tiene un gran reto, por supuesto que sí. Aquí hay unos grandes retos que tenemos que enfrentar no solamente usted, sino todos los colombianos. Un reto para lograr infraestructura, para que la conectividad y la distribución de esa energía renovable pueda llegar a las regiones más apartadas. Y yo creo que hay mucho por ajustar, ministra, y usted tiene una gran aliada, la ministra del Medio Ambiente, una mujer que conozco de sus capacidades, una mujer que sabe de transición energética y cómo se puede hacer de manera responsable. Con la doctora Susana Muhammad tuve la oportunidad de estar en el Consejo y trabajando por declarar la crisis climática en Bogotá. Y lo hicimos trazando una hoja de ruta responsable con unos tiempos determinados. Es una mujer que le puede ayudar mucho al ministerio para entender que esto toma su tiempo, que la transición energética toma un tiempo y que esto no es soplar y hacer botellas, ministra. El cambio climático es una realidad y mi bancada del Partido Cambio Radical no pretende desconocerlo, ministra. Las consecuencias del cambio climático, por supuesto que las tenemos que mitigar. La humanidad está en un código rojo activado, yo lo tengo clarísimo y no lo pretendemos desconocer. Por eso necesitamos esa hoja de ruta clara, planificada, a corto, mediano y largo plazo. Cada uno de nosotros tenemos aquí responsabilidades que no recaen solamente en el sector de hidrocarburos. Aquí lo que se pretende es hacer una reflexión profunda. No solamente es el sector de hidrocarburos el que afecta esa huella de carbono. También lo es el mal uso de la tierra. También lo es la deforestación. También lo es la descomposición de los desechos sólidos.
las actividades industriales. Aquí escucho muchas veces al representante Lozada, además de hablar de la ganadería extensiva. Todos estos son temas que deberían estarnos preocupando a todos. Entonces, aunque Colombia solo represente ese 0,4% de emisiones de huellas del carbono, no podemos debilitar un sector aliado, sobre todo para lograr las fuentes de financiación de la transición energética. Y yo quiero, ministra, aquí públicamente valorar esa voluntad que usted tiene para destrabar hoy los más de 33 contratos firmados de exploración que tienen problemas o cuellos de botella, como usted los ha llamado. De esos 331 contratos, es verdad que 18 contratos están detenidos por conflictos sociales, 10 contratos por orden público y 4 por trámite ambiental. Pero, ministra, usted no es la única que ha intentado destrabar estos contratos. Usted no llegó a descubrir que el agua moja. Estos son unos contratos de los cuales se llevan intentando destrabar hace mucho tiempo. Y yo quiero que usted le hable a esta plenaria con toda la sinceridad, porque es que aquí esto no depende solamente de la voluntad política suya. Aquí hay muchos factores externos de los cuales depende esa buena voluntad. Uno de esos son los conflictos ambientales, donde aquí hace pocos días aprobamos un acuerdo de Escazú que ahora esos conflictos ambientales podrán ir a los organismos internacionales. ¿Ustedes creen que eso va a ser así de rápido como está planteándolo la ministra con un acuerdo de Escazú que acabamos de aprobar? Por favor, ¿a quién queremos engañar? ¿De verdad creen que somos tan bobitos de que ahora entonces la ministra va a llegar a destrabar 33 contratos que tienen conflictos dentro de esos ambientales, conflicto armado donde hay inclusive minas, territorios de minas minados que no se han podido despejar? Ministra, yo creo que debe hablarle con la realidad al país. Esto es un refrito. Todos los gobiernos han intentado y eso no lo garantiza nada. Las consultas previas, ministra, más de 1.000 proyectos en estos momentos están frenados precisamente porque las consultas previas no los han dejado avanzar y son proyectos estratégicos para la inversión de este país. Esos contratos tienen muy poca seguridad jurídica para poder echarlos a andar. Pero mire, ministra, yo quiero ya con esto concluir. Colombia tiene reservas confirmadas de gas y de petróleo, de gas a 2026 y de petróleo al 2028. Y según un informe de la ACP del 2021, desde esas fechas se va a tener que empezar a importar gas y petróleo si no firmamos nuevos contratos de exploración y explotación. Y esto es muy grave porque no se traduce en nada más diferente que tener que frenar en la industria de gas natural. ¿Y por qué lo digo, ministra? Porque usted muy bien sabe que cuando se entrega un área de exploración, no se sabe en esa área de exploración qué hay, o ni siquiera muchas veces hay nada. En esas áreas de exploración y explotación, cuando se explota, no se sabe si hay gas o si hay petróleo. Entonces, necesariamente para poder tener autosuficiencia de gas natural, vamos a tener que seguir asignando áreas. Y eso yo creo que usted lo tiene claro. Entonces, ¿por qué estamos hablando aquí de tener que poner en riesgo nuestra seguridad energética, nuestra soberanía energética? Ministra, aquí hay que tener un plan a 100 años. ¿Cómo le vamos a suministrar el gas natural a las personas que hoy dependen de ellos para cocinar? Que no tengan, ¿cómo les vamos a garantizar que no tengan que volver a la leña? Que al parecer eso es lo que usted quisiera. Son muchos los interrogantes, ministra, sobre el manejo que se le está dando al ministerio. Yo quisiera hacer rápidamente unas preguntas que espero que sean resueltas en este debate. Una de ellas, me preocupan los recursos de los más de 6 fondos que se tienen en el ministerio para manejar billones de pesos destinados a la transición energética, a los subsidios para las zonas rurales y para las redes. Ojo, colegas, aquí es nuestra responsabilidad hacer control político a cada uno de esos recursos. Y si queremos atacar la corrupción, hacer veeduría a esos recursos es muy importante. FENOGE, por ejemplo,
Es un fondo que contrata de manera directa. No está obligado a publicar contratos. Doctor Andrés, que lo veo aquí, el secretario de Transparencia. No está obligado a publicar sus contratos. ¿Sabe cuánto le asignó el BID hace unos pocos días? 34.5 millones de dólares para gastarse. Sin publicación, sin pliegos tipo, sin poderle hacer seguimiento de manera pública, sin poderle hacer veeduría a esos recursos. Entonces yo me pregunto, ¿este no es el gobierno de la transparencia? ¿Por qué no hacemos públicos todos esos contratos que se van a asignar con esos 35 millones de pesos, de dólares, perdón? Y termino con estas preguntas, ministra. ¿Por qué se cerraron las áreas para asignar del ministerio, las áreas de la ANH? ¿Del ministerio dieron alguna directriz para cerrar ese mapa de tierras? ¿Cuál es su vínculo familiar o amistoso con el director de la ANH? Con la próxima directora y presidenta de con el director de la ANM y la próxima presidenta de la ANH, de la viceministra. Aquí nadie dice que usted tiene que gobernar con sus enemigos, pero sí queremos que le hable con transparencia de los vínculos de estas personas con usted al país. ¿Cómo será el proceso de elección de las juntas de las 10 electrificadoras que están a cargo del gobierno? Próximo están por tener que cambiarse esas juntas. Y yo quisiera saber si se van a hacer cambios. Y si se van a hacer cambios, ¿bajo qué criterio de selección? Y quiero cerrar este debate mostrándoles a ustedes la belleza de negocio que tiene montado este gobierno. Toda esta crisis y este decrecimiento al que nos quiere llevar la ministra es porque tienen un negocio cocinado con Venezuela. Fíjense en ustedes. Miren a ustedes el objeto de este contrato, que dice, con una empresa española con domicilio en Madrid, un contrato con el que se pretende que se asesore jurídicamente a Colombia para iniciar la importación, distribución y transporte desde Venezuela del gas natural. Firmado el 4 de noviembre, colegas. Vamos, señores congresistas, a renunciar a nuestra soberanía energética. ¿De verdad vamos a apoyar este negocio solo porque hay una supuesta llamada coalición de gobierno? ¿Dónde está la responsabilidad de ustedes con sus electores? Pretendiendo apoyar una ministra que quiere hacer un negocio con la riqueza y la soberanía de los colombianos. ¿Será cierto además, ministra, el rumor que el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, se va precisamente porque no quiso firmar estos contratos con PDVSA? Yo quisiera que nos aclarara si eso es verdad o es un rumor. Amanecerá y veremos. Pero además, ministra, colegas, vamos a pretender depender de un país que no solamente viola los derechos humanos, sino que además les importa un carajo la calidad de vida de sus ciudadanos y de su gente. No, señores, este Congreso no lo puedo permitir. Y yo creo que aquí tenemos una responsabilidad muy grande con el país, colegas. Aquí vamos a tener que darle muchas respuestas al país en este sentido. Yo no puedo creer de verdad que nosotros vayamos a depender de un país que viola los derechos humanos, pero no solamente eso, que no le importa a su gente, ni le importa la calidad de vida. Miren nomás ustedes una ministra del gobierno de Venezuela, cómo se refería a lo que poco le importa, que los habitantes y el pueblo de Venezuela vuelva a la leña. Gracias, señor presidente. A usted, representante.